La cultivación en la etapa blanca. Hola queridos compañeros y compañeras, en este día vamos a hablar sobre cómo podemos cultivar nuestra esencia en esta etapa, que se llama la etapa blanca. Antes de entrar al tema vamos a recordar algunos conceptos ya estudiados para tener un refrescamiento y una mayor comprensión y comparación del mismo. Bienvenidos a la clase. Agradecimiento. Porque todos somos hijos de Dios, de igual manera Él nos ve y nos acompaña. Y hemos recibido enseñanzas de lugares lejanos con el fin de ser esparcidas como semillas, para lo cual leo la siguiente cita bíblica encontrada en el Salmo 107 del 1 al 3, que dice así: Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario, a quienes reunió de todos los países, del oriente y de occidente, del norte y del sur. Damos un profundo agradecimiento a Dios por la oportunidad de reunirnos en esta tarde y compartir este tema para que sea de gran aprendizaje y bendición para todos. Introducción. Como ejemplo vamos a comparar el planeta Tierra en sus diferentes etapas de su formación física y geológica, al hombre en su formación y evolución física y a la vez en su interés innato de su búsqueda espiritual. Este último, su búsqueda espiritual, es lo que nos interesa en esta clase, pero lo vamos a ver como un todo. Comparación Tierra-Hombre y espiritualidad. Recordemos que este planeta llamado Tierra es el tercer planeta del sistema solar. Ha tenido desde su creación varias eras y todas tienen diferentes características y nombre. Se ha dividido la historia de la Tierra en eras o épocas geológicas. Si lo vemos de manera religiosa, en la Biblia, en el Génesis capítulo 1 y 2, encontramos el relato que se refiere a la creación física de la Tierra, del establecimiento de toda vida sobre ella, desde el principio hasta la caída de Adán. Si lo vemos de manera científica, encontramos que nuestro planeta ha tenido diferentes eras según su evolución. Tenemos la arcaica, paleozoica, mesozoica, cenozoica, terciaria y cuaternaria. Todo este cambio de la Tierra ha estado relacionado con lo físico, lo tangible de nuestro mundo. En la escuela nos hablaban de estos cambios, por ejemplo la Pangea. Digamos que era un solo bloque, un solo continente. Era cuando estaban unidos todos los continentes. Luego se van separando uno a uno hasta llegar a como estamos actualmente, que hay varios continentes divididos por océanos. Nacen montañas, se hunden tierras, también nacen volcanes. Hemos estado en un continuo cambio por miles de años. Es importante recordar que el hombre también ha vivido muchas eras, desde que aparecieron nuestros primeros ancestros llamados australopitecos, hasta la aparición de nuestra especie tal como la vemos y conocemos hoy, llamada los Homo sapiens sapiens. El hombre ha venido evolucionando en diferentes maneras, según fue encontrando su conocimiento, su aprendizaje, su experiencia y más. Este hombre, este ser humano, creado por Dios, ha tenido un proceso evolutivo gradual, biológico e histórico a la vez. Se distingue de otras especies por su razonamiento. Puede hablar, pero también siempre desde los inicios estos seres humanos han buscado en sí ese camino perdido y su necesidad de interiorizar su yo verdadero. Recordemos que el yo verdadero se refiere a su esencia, es la única y que se une al ser creador. A través del tiempo se ha hecho preguntas filosóficas sobre la vida y la muerte. ¿Qué hay más allá de la vida? ¿Quién nos crió? ¿O de dónde venimos? Por decir alguna de las muchas preguntas cuestionadas y a lo largo de la vida,
el hombre ha buscado respuestas y justificaciones a las mismas de muchas maneras. Por eso, con el fin de preparar al hombre desde sus albores en su evolución hasta el presente de ese interior llamado conciencia, Dios ha dividido en 3 etapas las enseñanzas espirituales, las cuales vamos a repasar hoy. Vamos a ver las características de cada una, pero nos vamos a enfocar en la tercera, la etapa blanca. La primera etapa se llama la etapa verde. Es llamada así porque en esos inicios de la vida humana el hombre todavía vivía en un ambiente muy verde, grandes bosques, vegetaciones, su mundo era muy pequeño, mucho aislamiento entre un lugar y otro. Se caminaba largos trayectos, viajes de muchos días, y su manera de buscar conocimiento espiritual estaba muy truncado porque estaba limitado a alguien elegido por Dios y se realizaba muy en silencio. El hombre era todavía muy puro y se practicaba actos bondadosos. En esta etapa se compara con el verano, es decir, era el tiempo de preparación del hombre para recibir sus conocimientos. Segunda etapa llamada la etapa roja. Se le llama etapa roja porque ya el hombre había evolucionado y ya era guerrero, sangriento, avaro, buscaba los recursos materiales de la tierra, ya era más ambicioso, su corazón se pierde por el apego, avaricia, violencia, se dejan llevar por los deseos materiales en todo sentido. Dios ve todo eso y envía a los grandes maestros con sus enseñanzas. También empieza la conciencia de buscar a Dios y se destacan varios seres con ese corazón recto y de entrega a la humanidad. Muchos hacían votos de pobreza. Se van a meditar a monasterios, templos, montañas, desiertos, cuevas. Se sigue buscando esas enseñanzas, pero solo se transmite a ciertas personas. Se hace con mucho cuidado. Solo algunos son elegidos. Se habla del diluvio aproximadamente para darse una idea en el tiempo del Antiguo Testamento. Se dice que es cuando se empieza a sembrar los conocimientos espirituales de acuerdo a las diferentes capacidades de comprensión y características del lugar al cual llegaron, y nacen las religiones. Bueno, ahora vamos a ampliar sobre las religiones. Es un resumencito de los grandes maestros y los que fundaron las 5 grandes religiones. Ubiquémonos en Asia y en el Oriente. El maestro Lao Tse se conoce por su libro Tao Te Ching. Es el libro del camino y la virtud del taoísmo. Inició en la antigua China y no hay una fecha precisa del mismo, pero es leído hasta la actualidad. Confucio nace en el año 551 a.C., se conoce por sus ideas filosóficas sobre la ética y moral y cómo practicar las virtudes. Sus escritos e ideas se extienden desde China hacia el mundo y todavía se practica y se toma como ejemplo. Siddhartha Gautama nace en el año 564 a.C. en Nepal. Fue un príncipe, dejó todas sus riquezas y se dedicó a la meditación, a buscar esas enseñanzas. Tenía muchos discípulos y es conocido como el Buda. Sus preguntas y inquietudes eran básicamente hacia el sufrimiento que abatía al hombre. Él fue el iniciado que logró iluminarse como Buda. Buda significa ser un ser despierto. Vivió en la parte de la India, en gran parte de varias ciudades y recorrió muchos territorios. Aún se siguen sus enseñanzas en las prácticas del budismo e hinduismo. Budismo es la búsqueda de la liberación del sufrimiento y se busca también romper con las cadenas de la vida y la muerte. El hinduismo es una religión muy antigua que se practica en varios países de Oriente, principalmente en la India, y se enfoca en 4 aspectos: la existencia del dios Brahma,
Creen en el karma, consecuencia de la ley de causa y efecto, también en la reencarnación y buscan la aspiración de la liberación. Jesús nace en Belén. Su nombre significa Dios salva, Hijo de Dios. Es el Mesías que Dios envía al mundo para dar su vida para salvar a la humanidad. Después de su nacimiento, la historia se divide en antes y después de Cristo. Antes de su nacimiento, los israelitas, hebreos, judíos, todo el pueblo de Dios del Viejo Testamento, monoteístas, que creían adoraban a un solo Dios, esperaban a un Mesías que los liberara del yugo de sus conquistadores. Algunos vieron a Jesús como el Mesías esperado. Sin embargo, no comprendieron su palabra y sabemos que no fue apoyado por su pueblo. Al contrario, fue entregado para su crucifixión. El libro sagrado de la ley del pueblo israelí es la Torá, que sigue la tradición rabínica de reglas para vivir según como Dios lo pide en el Antiguo Testamento. Después de Jesús y su resurrección, nace el cristianismo, que se extiende mundialmente. Años después se empieza a escribir en pergaminos y se escribe la Biblia, que es el libro sagrado del cristianismo. A través de los años nacen infinidad de religiones y creencias en varias partes del mundo relacionadas al cristianismo, como son los católicos, los evangélicos, los cristianos, católicos ortodoxos, mormones, testigos de Jehová y muchas creencias más. Mahoma nace en el año 571 después de Cristo, en el Oriente, en la Meca, en Arabia Saudita, conocido como Mahoma el profeta. Los musulmanes lo conocen como otro enviado de Dios, otro salvador. En musulmán a Dios se le dice Alá, y Mahoma es el iniciador del Islam. A los seguidores que practican esa religión se les llama musulmanes. En los primeros siglos de la era cristiana hubo muchas guerras entre cristianos y musulmanes. Todavía hay grandes enfrentamientos por diferentes ideologías. También tenemos otras creencias que me pareció importante exponerlas porque nuestros antepasados, recolectores y cazadores, pensaban y consideraban que el mundo natural tenía una cualidad sobrenatural para algunos que se expresaba de que los animales, plantas, objetos y también formas celestiales en el firmamento como el sol, la luna, las estrellas, cometas, etc., tenían fuerzas naturales y poseían un espíritu igual a las personas, que podían ser invocados por un chamán. Un chamán es un sacerdote religioso y sanador que ocupa una alta jerarquía por sus conocimientos generalmente de pueblos nativos alrededor del mundo. La tercera etapa, llamada la etapa blanca, nos llega en este siglo XXI, en el año 2003. Ya nos encontramos en esta etapa, es la actual, es una etapa que se está abriendo a la humanidad para que todos puedan practicar y cultivar en su mismo interior, cada uno personalmente. Es una práctica interna, pero a la vez también es externa, porque hay muchos seres santos que están entre nosotros para guiarnos y guiar a los demás. Y lo más importante, se abre con más claridad la puerta de la esencia para todos los que quieran recibirla y practicarla. Se compara con la cosecha que ya está para cortar y compartir. Vamos a ver un ejemplo de la etapa blanca. Es el círculo del color. Esto es para tener otro punto de vista del por qué se llama blanca. Bueno, empecemos. ¿Cómo obtenemos el color blanco? Se puede decir que en el círculo cromático de los colores, el color blanco se obtiene por la unión y mezcla de todos los colores.
Si tuviéramos una paleta con todos los colores y la ponemos a rotar en círculos rápidamente como un remolino, todos los colores se unen y se ven blanco. También el blanco ilumina la luz. Y en un versículo bíblico nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Por eso es una comparación de que el blanco nos une a nosotros, porque incluye a todos los colores. Y así somos nosotros, de todos los colores. Pero también somos diferentes. Pero somos uno solo. Y estamos en la luz porque venimos de Él, de Dios. Por lo tanto, somos hijos de Dios. Bueno, vamos a entrar al desarrollo del tema. Ya comprendimos las tres etapas que hay. Ya pasamos la verde y la roja y estamos en la blanca. Sabemos que en el principio Dios creó todo el universo. Creó el cielo y la tierra, y el Espíritu vino al mundo gracias al amor de Dios para que por medio de Dios haya esa comunicación y administración, y por este medio podemos volver a Dios. Cada persona traía 8 tesoros: piedad filial, fraternidad, lealtad, fe, cortesía, rectitud, docencia, sentido de pudor. Pero ¿qué pasó? El hombre, en vez de desplegar sus saber y capacidades innatas, todo lo pierde por la ley de causa y efecto, por las acciones que se ha formado. Olvida su origen divino, por lo tanto esas virtudes y su esencia se tapan y se destruye la energía armoniosa que había entre el cielo y la tierra. Pero Dios, en su infinita bondad y amor, nos da esta etapa blanca para reivindicarnos. Es nuestra última oportunidad. Estamos en la época donde se ha descendido el mandato divino para la humanidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Cómo podemos nosotros hacer para vivir con la voluntad de Dios en esta época tan convulsa, difícil, a veces incomprensible, con muchas pruebas, tanto creadas por nosotros mismos y también algunas pruebas creadas por la naturaleza, como son los desastres naturales, que también son infundadas por nuestras acciones colectivas? Primero, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Todos sabemos que tenemos una esencia que vive dentro de cada uno, la cual es inmutable, pura, no cambia, no muere. Y todos la tenemos, pero está cubierta, tapada y a veces hasta olvidada. Sabemos también que tenemos un cuerpo físico que nos permite vivir en este planeta, al cual tenemos que cuidar, alimentar, porque es el vehículo que utilizamos en este mundo, pero es finito. Cuando lo dejamos, vamos hacia nuestro verdadero yo o nuestra esencia. ¿Y cómo cuidamos a ese verdadero yo, que es nuestra esencia, desde aquí? Despertando de este vivir apegado a los deseos, cambiando actitudes, costumbres mal orientadas por la ignorancia que tenemos, dejando de engañarnos a nosotros mismos. Buscamos nuestro interior, nuestras acciones. Si encontramos algún error, nos arrepentimos de corazón. Pedimos perdón por las acciones de nosotros y por las de los demás, por las personas que también han hecho errores, porque viene muchas veces del accionar colectivo y de semillas sembradas y no sabemos desde cuándo. Busca en tu interior para llegar al exterior. Practicamos las virtudes, por lo menos las 5 principales: la fe, la sabiduría, la benevolencia, la cortesía y la justicia. Practicamos el amor filial. En esta época también tenemos que guiar a los demás. Al hacerlo, ayudamos a los otros y esa es una retroalimentación para nosotros mismos, por lo que aprendemos a practicarlo. Podemos empezar con nuestra familia cercana, con otros parientes, amigos, vecinos, compañeros de algún grupo,
y también con las personas que se nos cruzan en el camino aún sin conocerlas, que por el motivo que sea crean afinidad con nosotros. Hablamos anteriormente de cuidar nuestro cuerpo. Tener el cuidado de alimentarnos. Es primordial comer sano. Vegetales, frutas, cereales, granos, lácteos. Llevar una dieta santa, sin matanzas de seres sintientes, pues eso sería lo ideal. Nuestros sentidos nos ayudan en este diario vivir, pero no debemos perdernos o desviarnos de lo correcto que puedan entrar en nuestro cuerpo a través de ellos. Cuidemos mucho nuestros pensamientos que nos inducen a realizar acciones. En esta época tenemos la información muy a mano, con solo un clic. Hay que tener mucho cuidado de no caer en ser utilizados por la tecnología adictiva, como juegos, videos, música no apropiada y muchas cosas más. Ayudemos a nuestros jóvenes en la familia, orientemos si vemos algunas acciones no correctas, pero sin violencia, sino con sabiduría. Utilicemos palabras con amor. Aunque a veces creemos que no nos escuchan, llegará el momento que tomarán conciencia y responderán. Vivir en un justo medio como una balanza, conectados hacia arriba y hacia abajo. Esa es nuestra realidad actual, porque somos una dualidad, cuerpo y espíritu, que mientras estemos vivos no podemos separar, pensando que si cultivamos con la verdad podremos salir de ese ciclo de nacer y morir y llegar al cielo. Ser flexibles. En algunas ocasiones hay que ceder, pero con sabiduría para buscar el camino para no llegar a un conflicto. Pidamos a Dios que nos dé las respuestas correctas para actuar. Ser tolerantes. También, al igual a la anterior, la tolerancia hay que aplicarla con sabiduría. Tener control de uno mismo, sobre todo en el carácter. No explotemos de ira o cólera, aún nos hayan hecho algo muy grave. Busquemos el mejor momento para hablar y resolver. También esto se refiere a que se deben vencer las tentaciones de toda índole, de dinero, de bienes materiales, de moral. Guardar y actuar según las reglas, mandamientos, preceptos, enseñanzas que el cielo nos ha dado a través de los seres santos en todos los tiempos. Por ejemplo, amar al prójimo, no juzgar, no hablar mal de los demás, respetarnos entre todos. En resumen, aplicar las 4 rectitudes. Ser recto en el cuerpo, ser recto en el corazón, ser recto en la boca y ser recto en las acciones. Miremos hacia nuestro interior. ¿Cómo nos miramos dentro? Empezamos por reflexionarnos cada día en el momento que querramos hacerlo. No necesitamos de nada más que nuestro corazón interior sincero. ¿Cómo lo hacemos? Bajamos nuestros párpados para que nuestra mirada vea hacia abajo, buscando nuestro interior, como lo podemos ver en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Vean la mirada de ella hacia su interior. Esta nos da serenidad, paz para empezar el día o para terminar el mismo día con armonía. Bueno, llegamos a la conclusión. Vamos a ver una diapositiva más sobre la etapa blanca. La salvación universal de las 3 dimensiones. En este periodo actual suceden catástrofes, calamidades y el fin del mundo anunciado en la Biblia. La época blanca es conocida también como la época de la salvación universal de las 3 dimensiones, porque ayudamos al cielo, a este mundo y al purgatorio, para que todas las almas puedan retomar al cielo. Vamos a dar un ejemplo para ayudar al purgatorio. Cuando se reza el rosario en los novenarios, se hace por todas las ánimas, especialmente por la que murió.
y se le está ofreciendo el novenario a esa persona. Y también se reza por las ánimas que se encuentran en el purgatorio, algunas olvidadas, y por lo mismo se hace para que todos tengan esa oportunidad de salvación. Nuestras oraciones, rituales religiosos, según la religión que se practique, se pide con fe para ayudar en las 3 dimensiones. Hacia arriba se puede guiar a las almas que se encuentran en el cielo. Hacia la tierra se puede guiar a los seres para que se liberen de sus errores y lleguen al cielo. Y hacia abajo se puede ayudar y guiar a los que se encuentren en el purgatorio para que también trasciendan de la muerte y lleguen a la vida eterna. Por eso hay que guardar prudencia en los actos, palabras, pensamientos. Depende de nosotros que este mundo y el hombre vuelva a su origen. Los seres humanos en la actualidad viven en espera y titubeos, deambulación y temores, oscuridad y destrucción, desesperanza y desamparo. Esta es la oportunidad. Hay que cambiar primero uno para luego poder guiar a los demás. ¿Cómo lo hacemos? Asumiendo este compromiso. Porque sabemos que tenemos la ayuda de Dios. Nosotros ponemos un 30% y Él nos da un 70% de esa fuerza interior para lograrlo. Llegamos a la despedida, pero antes de despedirme les dejo la inquietud de pensar: ¿voy a cultivar mi espíritu para trascender y volver al cielo? Queda en nosotros mismos. Todos estamos en este camino, que no es fácil. Tenemos pruebas de diferentes dificultades. Cual sea la prueba, vamos a superarlas. Tenemos equivocaciones, empezamos de nuevo, pidiendo la guía espiritual de los seres santos que nos acompañan. Esta es la oportunidad para hacerlo. Confiemos que Dios nos ayuda en todo momento. Bueno, hoy yo llego hasta aquí, muy agradecida por su atención. Pido disculpas a Dios y a ustedes por mis insuficiencias y agradezco mucho su atención para aprender del tema de este día. Ahora es el tiempo de compartir sus comentarios.